Bueno, ahora sí ya estamos grabando, entonces vamos a comenzar. Bien, bueno, en primer lugar entonces damos la bienvenida a la maestra Dail Melgar Tizoc, que nos acompaña hoy en esta sesión del curso Zona Andina Sur 2, en el que estamos revisando la historia de Chile, Perú, Bolivia durante el siglo XX. Bueno, el motivo para invitar a Dail a nuestra sesión hoy, para poder conversar con ella, conocer sus investigaciones y trabajar en torno a sus publicaciones que hemos estado revisando. Este objetivo es para poder conocer de cerca el trabajo de una investigadora latinoamericanista que está abordando aspectos significativos de la zona surandina sur. En este caso, aspectos relativos a la migración y a todas las políticas de racialización y de dificultades que surgen en las interacciones culturales, políticas y sociales cuando revisamos estos temas. Antes de darle la palabra a Dail, quisiera comentarles un poquito acerca de su trayectoria y de su línea de investigación. Ella es profesora investigadora titular B del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En ese lugar está trabajando una investigación que se titula Mexicanos y Peruanos de origen japonés, la documentación de una diáspora descentrada. Asimismo, Dail Melgar es curadora titular del área Japón Contemporáneo en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo de la Ciudad de México. Dentro de su experiencia investigativa, resaltan diferentes proyectos que ella ha estado liderando en los últimos años, todos relativos a los aspectos que vamos a abordar hoy, en relación a la migración japonesa tanto en el Perú como en México. Y en este sentido es importante señalar que su libro que hemos estado revisando durante las últimas semanas, que se titula Entre el centro y los márgenes del sol naciente, los peruanos en Japón, fue incluido recientemente en una lista de instituciones educativas asiáticas, lo que da cuenta de la importancia de esta investigación en el sentido que está abriendo una línea y que está marcando nuevas posibilidades para seguir indagando las relaciones entre América Latina y Asia, lo que nos parece muy, muy significativo. Bueno, sobre sus artículos y publicaciones es fácilmente rastreable en Internet, tenemos diferentes aportaciones, nosotros nos hemos enfocado acá en un artículo que aborda la relación entre la xenofobia y la racialización de las poblaciones japonesas en el Perú. Y bueno, para no extenderme más con esta presentación, ya que la trayectoria de Dail es bastante intensa, les invito a seguir indagando entonces en los diferentes proyectos que ella está participando. En especial a mí me gustaría que, si nos queda tiempo al final, pudiéramos conversar también toda la experiencia que tiene Dail en la redacción de guiones para documentales o para cortos documentales que también están funcionando hoy día como un vehículo de propagación de estas ideas que ponen en tensión nuestra historia racista y nuestra historia de exclusiones en el área surandina. Bueno, dicho esto entonces, agradecemos nuevamente la presencia de Dail con nosotras hoy, entre medio de esta pandemia, entre medio de semanas que han sido difíciles, que estamos aquí sobrellevando en las clases. También a decirte, Dail, que estamos emocionadas en este curso, que es un curso pequeñito por la cantidad de personas que participamos, pero que estamos bastante comprometidas y comprometidos con el tema. Entonces, nos da muchísima alegría que hayas aceptado la invitación y que podamos platicar hoy. Por favor, cuéntame si quieres compartir la pantalla o ahí tú lo puedes Sí, hacer. Entonces te damos la a ver, palabra. vamos. Muchas gracias. No, más bien muchas gracias a ti, Carla, por la generosa invitación y a todas y también al compañero por estar presentes el día de hoy. Voy a hacer una prueba para ver si puedo compartir bien la pantalla. A veces se tarda un poquito.
Creo que no le hallo Mira, como... ahora cambié la opción de compartir pantalla. A ver, inténtalo ahorita porque dice presentar ahora. Sí, pero está bloqueada, está en gris. A ver, déjame cambiarla nuevamente. Puede Ujú. ser que la configuración acá esté influyendo. Y configuración. Ujú. Ahora, a ver, A ver, intentémoslo ahorita. Si no resulta, porque a veces nos ha pasado antes, ahí está, perfecto. a ver, perfecto. Resultó. A Muy ver bien. si... Ujú. Ay, ¿se ve? No, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Se ve toda tu pantalla. Pero se ve el PowerPoint. Sí, sí se ve. Ahorita Ah, se ok. ve. Entonces le voy a poner maximizar. Ok, y entonces ya estamos. Perfecto. Ahora sí. Bueno, bueno. Ahora sí, después de los problemas técnicos, muchas gracias a todas. Tentativamente titulé esta presentación Peruanos de origen japonés en Perú y Japón, algunos debates para repensar hacia América Latina. Pensar América Latina también desde las poblaciones de origen asiático nos abre distintos derroteros para indagación, ¿no? Ustedes como estudiantes en formación de estudios latinoamericanos se habrán dado cuenta de que están muy consolidados los campos de estudios de Iberoamérica, de Afroamérica. Todavía hay como un recelo de incluir en los estudios sobre la región a las poblaciones de origen asiático. Esto sucede tanto en los departamentos de estudios latinoamericanos en la región, pero también en otros campos disciplinarios, como es la antropología mexicana y otras disciplinas de las ciencias sociales y humanidades. También esta es una ausencia de estudios que se pueden encontrar en los departamentos de estudios orientales. Al final de cuentas es una población que ha sido relegada no solamente de la representación, sino también de la producción intelectual en la región. Por un lado, hay una idea equívoca que se tiene de que estas poblaciones tienen una presencia muy reciente en nuestro continente, ¿no? Siendo que sus lazos más antiguos remontan a la colonia, aunque su presencia más numerosa se repunta desde el siglo XIX. A su vez, hay un vento orientalista que sobredimensiona aquellos aspectos que refuerzan una idea de misterio o de exotismo sobre estas poblaciones. También en los estudios en que se suelen producir hay un interés sobre todo de enfatizar aquellos aspectos que vinculan a estas poblaciones con su origen extranjero, con sus raíces, como si se tratara de un estatus de extranjería permanente e irrenunciable, cuando hay al menos 5 generaciones de latinoamericanos de origen, en este caso japonés, pero también aplica a origen chino, origen coreano y de otras nacionalidades, que no solamente tienen una participación activa en las sociedades de acogida y en los países en los cuales han nacido, sino también han generado toda una serie de producciones culturales propias, ¿no? En el caso peruano hay numerosos escritores de origen japonés cuya toda su obra ha sido escrita en estos linderos de la identidad escindida o la doble ascripción, ¿no? Asimismo hay pintores Nikkei o artistas Nikkei. Actualmente, desde los últimos años, incluso se está hablando de la existencia de un arte Nikkei, y también hay una huella en la gastronomía y en distintos otros aspectos, ¿no? En el caso de las poblaciones de origen japonés en el mundo, hay estimado que hay más de 3.6 millones, de los cuales el 60% reside en América Latina y el Caribe, ¿no? Este tipo de presencias, no solamente en cuanto a sus raíces históricas, sino también a su expansión a lo largo del continente, debería invitarnos a considerarlas también como partes fundamentales de la integración de nuestra región.
Un poco la presentación le he orientado para puntualizar algunos aspectos que permitirían suscitar la discusión más adelante, ¿no? Aquí no voy a repetir lo que ya han leído en las lecturas, sino solamente puntualizar algunos puntos clave de esta problemática. Uno de ellos me gustaría que hubiera claridad sobre las definiciones categoriales o las categorías étnicas, ¿no? Entre ellas está la categoría Nikkei, ¿no? Que es la más consensuada para nombrar a las poblaciones de origen japonés que han nacido y crecido fuera de Japón. Esta categoría tuvo un origen estatal, fue una categoría que el Estado japonés impulsó en la posguerra, o sea, terminada la Segunda Guerra Mundial, para redefinir la relación que tenía como Estado con su diáspora en el exterior, ¿no? Hasta antes de la guerra había una conceptualización o un pensar a estas poblaciones como parte integral de la nación japonesa, en ese momento un imperio, pero después de la Segunda Guerra Mundial hay una redefinición de estos lazos, no solamente sociales, sino culturales que se tiene con estas poblaciones, ¿no? Por un lado se reconoce que tienen una lealtad hacia otros estados, ¿no? En los cuales han nacido y crecido, pero también que su cultura o su identidad se encuentra interpelada por estos otros orígenes nacionales en los cuales se asentaron las comunidades japonesas en el extranjero. Si bien fue una categoría de chura estatal, ha sido reapropiada por las comunidades de origen japonés en el mundo, en América Latina es un caso, y ha sido utilizada como una forma de autodenominación étnica. Un punto interesante de esta categoría es que hasta antes de que se promoviera, había una manera de pensar a los descendientes de japoneses en términos de generación, ¿no? Primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, ¿no? Esto también lo que hacía era redistribuir un poder de enunciación o un poder de autoridad dentro de la propia comunidad, ¿no? Al final de cuentas, quien era hijo de japoneses estaba más legitimado para tomar decisiones sobre los asuntos de la comunidad que alguien que fuera tercera generación. Cuando se empieza a popularizar la idea de la categoría Nikkei como una categoría que aglutina a todos los descendientes de japoneses independientemente de su generación, lo que permitió fue construir una idea de igualdad semántica, igualdad categorial, ¿no? O sea, no importaba si se era un descendiente mestizo o no mestizo, no importaba si se era hijo, nieto, bisnieto de un japonés. También esta categoría lo que permitió es propiciar una imaginación de una identidad desanclada de un contenedor territorial, ¿no? Algo así como una pan-identidad, ¿no? O una identidad de aquellos elementos que unen a una comunidad dispersa a lo largo de tantos países, pero que compartían distintos rasgos en común, ¿no? Uno de ellos era esta raíz japonesa, otros eran algunos elementos de agravios históricos que habían aumentado como colectividad, algunos de ellos como las campañas xenófobas o los brotes antijaponeses que se suscitaron en la antesala y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sin embargo, más allá de esto, no todos los nipodescendientes se autodenominan a sí mismos como Nikkei, ¿no? Por un lado, esta categoría también tiene una fuerte connotación reivindicativa. Por poner un ejemplo quizá más familiar para todos nosotros, es como en el caso de los mexicanos de origen, perdón, los estadounidenses de origen mexicano en Estados Unidos, ¿no? El autodenominarse chicano tiene una connotación política, una dimensión política reivindicativa. En el caso de las comunidades de origen japonés, autodenominarse como Nikkei también tiene esta intención de politizar la etnicidad o la ascripción étnica.
También estos grupos se encuentran organizados a nivel continental en organizaciones, en congresos, en asociaciones que han promovido ciertas narrativas de la identidad común, ¿no? Otro aspecto que me gustaría que tuviéramos claro es las migraciones japonesas a la región fueron parte de la construcción de lo que ha sido ya denominado un Pacífico amarillo, ¿no? Nos queda claro la existencia del Atlántico Negro, ¿no? Por todas estas migraciones en condición de trata africana que se dieron en la región, pero a la vez también se originaron una serie de oleadas voluntarias y no voluntarias que constituyeron un Pacífico amarillo, ¿no? En el caso de las migraciones japonesas al continente americano, se insertaron en una larga cadena de reemplazos de poblaciones con fines de reproducción del capital, en el cual una población fue sustituida por otra, ¿no? Conforme se fueron decretando distintas medidas de protección o de regulación al tráfico o explotación de estas poblaciones, ¿no? En el caso de Perú, ¿no? La explotación a población nativa o indígena fue suplida por un tráfico atlántico de africanos y la esclavitud de afrodescendientes, la cual cuando se fueron decretando medidas de abolición a la esclavitud, fueron completadas estas vacantes, por decirlo de alguna manera, en los sistemas de producción o los sistemas extractivistas de materias primas en la región por una trata transpacífica de culis, ¿no? Chinos, indios y de Oceanía. Cuando se implementaron medidas de protección a las poblaciones culis, fue que llegó como uno de las últimas oleadas las migraciones japonesas, por contrato libre o por colonización agrícola. Para muchas de las élites económicas y políticas latinoamericanas, la migración japonesa permitía, por un lado, completar esta mano de obra que fue sustituida o fue regulada o protegida por estas leyes que se fueron decretando, como también fue una medida de paliativo ante el fracaso de las políticas de colonización europea en los proyectos de desarrollo agrícola, especialmente en zonas de frontera o del interior del país que no solían atraer flujos industrializadores o desarrolladores, y también en el caso de Perú y de Brasil en las zonas selváticas, ¿no? Para las élites peruanas había una conceptualización de las comunidades o japonesas bajo una idea de una blancura honorífica, ¿no? En el entendido de pensar lo blanco como una asociación en una asociación asociada a una posición de poder y modernidad, ¿no? Sin embargo, esta idea de blancura honorífica sobre las poblaciones japonesas nunca implicó que fuera una conceptualización de lo blanco en condición de igualdad o homologable a lo blanco europeo, ¿no? Por eso se llama blancura honorífica. También fue una serie de migraciones justificadas por las élites peruanas, con términos de modernización o industrialización de determinados puntos de la sociedad peruana, pero nunca fue pensada una migración con fines mestizantes, es decir, de que esta migración permitiera cambiar la demografía nacional, como sí sucedió con los proyectos de migración o colonización europea. Para el caso del Estado japonés, las migraciones japonesas hacia América Latina permitieron recolocar en el extranjero a los excedentes poblacionales. En aquel momento, Japón se encontraba en una fase de expansión imperial, ¿no? Y que fue no solamente ganando territorios en ultramar, en los cuales fue recolocando a la población excedentaria del interior, ¿no? ¿Y por qué había población excedentaria? Por un lado, por una serie de medidas estructurales que se implementaron en la construcción del Estado japonés. Una de ellas fue la reforma agraria, que lo que hizo fue partir la tenencia colectiva de la tierra por
la propiedad individual y la propiedad individual, de acuerdo a la tradición local, era asignada al primogénito varón. Entonces todos los hermanos que no eran el primogénito varón y su familia, tenían tres caminos para encontrar una nueva alternativa económica, ¿no? Uno de ellos era incorporarse como obreros en la naciente industria japonesa al interior del país. El otro era sumarse al ejército imperial que iba ganando territorios a lo largo de Asia, ya sea como con una actividad militar o bien con una actividad como colonos imperiales. ¿Qué quiere decir el colono imperial? Que era población que estaba vinculada a la expansión del ejército japonés en Asia, pero de la cual necesitaba también que civiles fueran a ocupar de manera permanente estos territorios colonizados. Ante estos tres caminos, las migraciones japonesas al exterior permitían, por un lado, encontrar otra alternativa que no estuviera vinculada con la fase militar o la fase proletaria en Japón, pero también jugaba con ciertas ideas de la época, ¿no? Por un lado, daba la promesa de conseguir tierra en un lugar en el cual se dibujaba desde los imaginarios del Estado como abundante de tierras libres o de tierras desocupadas, en los cuales toda esta serie de campesinos sin tierra podían cumplir su deseo de tener finalmente una tierra que cultivar, una tierra de la cual podían ser propietarios, ¿no? Este es un aspecto que no debemos desestimar porque finalmente se trataba de identidades ancladas a una idea de territorio, de producción, de manejo y uso del suelo, ¿no? Una de las singularidades de las migraciones japonesas hacia las Américas, particularmente hacia América Latina, es que se trataron de migraciones promovidas por dos estados. Por un lado, el estado japonés, en el cual no solamente las incentivó a través de distintas campañas que fueron promoviendo en los espacios públicos, a través de ciertos dispositivos ideológicos, como ese cartel que ven en el cual hay un japonés señalando a Brasil como una tierra prometida, pero así hubo con distintas regiones de América del Sur. Pero también hubo la participación del Estado en la medida en que generalmente la pobreza que se suscita por distintas reformas estructurales incentiva a los migrantes a buscar una alternativa migratoria en el extranjero, pero son ellos quienes autofinancian su desplazamiento. En el caso japonés sucedió una situación sui generis que fue hasta 1924 el Estado japonés quien ponía los barcos, quien arreglaba los contratos, quien se encargaba de la promoción ideológica de las migraciones, ¿no? Entonces podemos ver que hay una fuerte participación estatal y en la cual también los estados latinoamericanos, en este caso el Estado peruano, también participaron de estas migraciones, incentivándolas como formas de consolidación o de éxito del proyecto económico estatal, ¿no? Sin embargo, estas migraciones también suscitaron distintos imaginarios asociados a lo que se ha denominado como peligro amarillo. Por un lado, también en ciertas esferas, ya sea de la prensa, de ciertas élites más conservadoras en Perú y bueno, en general a lo largo de todo el continente, también se llegó a querer desacreditar estas migraciones considerando que estos migrantes, que eran, si bien eran civiles, al final de cuentas eran embajadores de un imperio, ¿no? De un imperio que tenía una avanzada muy preocupante en Asia, entonces se imaginaba desde estas pesadillas en que estos civiles dedicados al campo, al final lo que estaban haciendo a cuentagotas es sentar las bases para una invasión o una colonización de las Américas, ¿no? Por otro lado, también
también desde ciertos sectores de la izquierda peruana y bueno, desde otras izquierdas en el continente, se llegó también a promover narrativas en contra de las poblaciones de origen japonés al considerarlas desleales en cuanto a la competencia económica, también no suscritas a las reivindicaciones sindicales, ¿no? También no suscritas a la idea de descanso de ciertos días, ¿no? Al final de cuentas era una población sujeta a otra ética del trabajo en el sentido de un trabajo continuo, un trabajo sin descanso los domingos, de negocios abiertos casi todo el día, ¿no? Entonces, estas ideas solían ser incómodas para distintos sectores, tanto de derecha como de izquierda, ¿no? El punto culminante fue en el contexto de la antesala y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, en el cual se consideró, retomando esta idea de los migrantes como embajadores del imperio, en que los migrantes japoneses y sus descendientes eran una quinta columna, ¿no? Que estaban por iniciar una guerra o ser soldados encubiertos a lo largo del continente, ¿no? Otro de los puntos para descalificar estas poblaciones fue en la medida que fueron vinculados de distintos discursos al establishment, ¿no? Al establecimiento de un orden, tanto puede ser, por ejemplo, como pudieron ver en el texto, ¿no? La vinculación entre las poblaciones nipoperuanas con Fujimori, ¿no? Como fue en la época el pensarlos como una minoría étnica en la cual tenía el cobijo de ciertos dictadores, ¿no? Como fue en el caso de Augusto Leguía. Hubieron distintas biopolíticas antijaponesas que se establecieron, algunas en Perú, otras tuvieron una replicación continental o hemisférica. Como pudieron ver en uno de los artículos, hubieron distintas leyes que se fueron decretando a lo largo de la década del 32 y del 40 en que fueron minando los derechos de los peruanos de origen japonés, ¿no? No solamente fueron leyes que se aplicaron a los japoneses inmigrados en territorio peruano, sino también a los hijos de estos migrantes que nacían en Perú y por lo tanto, de acuerdo al régimen de nacionalidad por derecho de suelo, tenían derechos ciudadanos como cualquier otra persona nacida en territorio peruano, ¿no? Algunas de estas leyes implicaron la restricción al porcentaje de trabajadores nacionales y extranjeros que podían estar compuestos ciertos negocios, ¿no? Esto principalmente procuró combatir algunos negocios en los cuales había una alta participación de japoneses, ¿no? En la década de los 20, ¿no? La mayoría de las peluquerías en la ciudad de Lima eran japonesas, ¿no? También en el sector de los abarrotes tuvieron una fuerte participación. Al final estas medidas lo que buscaba era desincentivar la participación de poblaciones extranjeras en determinados sectores de producción, ¿no? También, por otro lado, hubieron otras leyes en las cuales se pusieron cuotas por nacionalidad. Una de ellas fue la del 36, en la cual se impuso que solamente podían haber máximo 16,000 extranjeros por nacionalidad en Perú, ¿no? Esta ley, sobre todo, tenía un tinte antijaponés porque en aquella época uno de los grupos más numerosos eran los japoneses que sobrepasaban esta cuota, ¿no? Esta restricción numérica lo que propició es que muchas familias con hijos nacidos en Perú se apresuraran a inscribir a sus hijos como nacionales peruanos, ¿no? Sin embargo, conforme el Estado peruano se dio cuenta de esta política de nacionalización apresurada, impuso nuevas restricciones, ¿no? Una de ellas fue el hacer una acotación de que solamente podían inscribir los extranjeros a sus hijos en los 8 días después del nacimiento con 6 meses de apelación, ¿no? Por último, otra de las medidas que fue bastante polémica fue el caso de los
hijos de japoneses ya nacionalizados peruanos, se les podía retirar la nacionalidad peruana en el caso de, bueno, aduciendo que los países que estaban regidos por un régimen de jus sanguinis, es decir, la nacionalidad transmitida por un derecho de sangre, cuyos hijos hubieran nacido en territorio nacional y tuvieran la nacionalidad peruana, pero que hubieran visitado el país de origen de sus padres, ya fuera como con fines turísticos, con fines educativos, perdían automáticamente la nacionalidad peruana. Este fue un caso muy agravante para la comunidad japonesa en Perú, porque una práctica común de los migrantes, sobre todo de aquellos que tenían cierto éxito económico, era mandar a sus hijos a Japón de manera frecuente, ya fuera en el lapso de las vacaciones, ya fuera para que pudieran tener ciertos años escolarizados de su formación en Japón y aprendían el idioma y conocían a la familia japonesa, ¿no? Entonces, esta ley lo que hizo fue atacar o desnacionalizar a una población que ya tenía los derechos de ciudadanía plena, ¿no? También entre las medidas más dramáticas fueron aquellas que se suscitaron en la antesala y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas tuvo que ver con una medida que fue acatada por 12 países en América Latina, en el cual, con esta idea de la defensa panamericana, o sea, la defensa continental de América contra la avanzada de los países del eje, se suscribieron distintas políticas de persecución. El caso de la persecución, encarcelamiento, desnacionalización, deportación, congelación de bienes y capitales que se sucedió con población de origen japonés. En el caso de México, por ejemplo, se crearon distintos campos de reubicación para estas poblaciones en ciudades determinadas, ¿no? En haciendas determinadas, como fue la ex hacienda de Temisco, ¿no? La ex hacienda El Batán en la Ciudad de México y bueno, otros lugares. Pero en el caso de Perú, lo que hizo fue hacer una serie de remisiones de ciudadanos de origen japonés y de peruanos de origen japonés hacia Estados Unidos, ¿no? En los cuales se habían inaugurado campos de reubicación o internamiento para estas poblaciones consideradas enemigas. En el caso de Perú resulta muy significativo saber que el del 70% de los japoneses y nipodescendientes enviados desde América Latina provenían de Perú. Sin embargo, un punto que podría parecernos alentador es que el año pasado, el 5 de agosto, finalmente hubo un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la cual por primera vez se dio un reconocimiento de una instancia internacional acerca de los agravios que sufrieron los peruanos de origen japonés que fueron concentrados en los campos de internamiento en Estados Unidos. En este juicio fue una resolutiva a favor de los hermanos Shibayama, porque un aspecto que pasó en los campos de concentración para japoneses y nipo-latinoamericanos o japoneses inmigrados en América Latina, en Estados Unidos, es ellos fueron enviados de manera ilegal a Estados Unidos, ¿no? En contra de su voluntad, violando incluso principios de ciudadanía territorial, entre otros, ¿no? Al término de la guerra, cuando se abren estos campos de reubicación, inician una serie de juicios de reparación civil para el
caso de los estadounidenses concentrados. Con el caso de los enviados desde América Latina, fueron exentos de estas medidas de reparación, ¿no? De hecho, una vez que se abrieron los campos de reubicación, se les consideró migrantes indocumentados, migrantes ilegales, y se acogieron a dos caminos: la deportación inmediata a un Japón devastado por la guerra, o su deportación a los países de América Latina de los cuales habían sido remitidos, ¿no? En el caso de Perú, algunos de los nipo-peruanos que fueron concentrados, o de los japoneses radicados en Perú que fueron concentrados en estos campos, decidieron no regresar a Perú, una porque habían perdido la nacionalidad, otra porque también en Perú se impusieron ciertas medidas de restricción a su retorno, ¿no? Un aspecto que no debemos dejar de considerar de este fallo de la latinoamericanos, en el caso representado por los hermanos Shibayama, también son sujetos susceptibles de la reparación que se dio al resto de los nipo latinoamericanos, ¿no? En la foto de la derecha pueden ver alguna de estas movilizaciones en las cuales comunidades de origen japonés solicitaban o demandaban a través de la acción civil su derecho a una reparación igualitaria del daño, ¿no? Otro aspecto que se discute en el texto y en el cual podemos ahondar en la parte del diálogo mutuo es de qué manera también hay una racialización hacia la población de origen japonés cuando se le asocia a ciertas imágenes o cuando se les atribuye cierta elección política, ¿no? Para ustedes es conocido pues el mandato presidencial de Alberto Fujimori, ¿no? Y la serie de atropellos a derechos humanos, de delitos de corrupción que se originaron durante su gestión. Sin embargo, la figura de Fujimori ha sido muy problemática para la propia comunidad de origen japonés en el Perú. Por un lado, porque se ha generalizado una idea de considerar que un representante de la comunidad, como puede ser Fujimori, es como si fuera un portavoz de todo un colectivo, o como si todos los miembros de la comunidad compartieran una responsabilidad sobre sus actos, o fueran por el hecho de compartir una etnicidad o ser racializados en común, tuvieran una predisposición al voto hacia Fujimori, ¿no? En las pasadas elecciones hubo una serie de manifestaciones de muchos descendientes de japoneses nacidos en Perú, en las cuales se manifestaban en contra de lo que consideran un acto injusto, que era acusar a toda una comunidad de los atropellos cometidos por un presidente que compartía la etnicidad con ellos, ¿no? También otro de los aspectos que pudieron ver en el texto es otra forma de racialización de estas comunidades, es en la medida en que en un mismo costal, ¿no? En el cual todos son significados, es decir, toda persona que es racializada como de origen asiático es por sí misma china, ¿no? Esto se debe, por un lado, porque las migraciones chinas fueron las primeras y las más extendidas a lo largo del continente, pero por otro lado también niega el derecho de distinguibilidad o de un grupo en cuanto a su etnicidad, su cultura, su nacionalidad, ¿no? En el caso de Fujimori, hubo también un uso político de esta homologación que se hace en la esfera pública entre lo chino y lo japonés, en el cual él, como habrán visto en el artículo, se denominó como el chino, ¿no? Y fue jugando con ciertos estereotipos que habían positivos en torno a lo japonés, ¿no?
¿no? Asociado con la idea de industriosidad, honradez, trabajo, como si se trataran todos estos de atributos esenciales o inherentes a un grupo étnico, cuando sabemos que no hay como tales atributos éticos de personalidad que sean inherentes a un grupo humano por el solo hecho de pertenecer a él, ¿no? En el caso de Fujimori, pues mucha de su campaña política jugó con esta idea del chino de la esquina, el chino abarrotero, el chino simpático, ¿no? Una serie de denominaciones, homologaciones étnicas que enfurecerían a la comunidad, pero que él usaba en la arena pública para hablarle al electorado peruano sin ascendencia japonesa, ¿no? En el caso de los grupos críticos a la familia Fujimori, también han hecho uso de esta significación de lo japonés un poco para denominar estos nuevos peligros amarillos, ¿no? Por ejemplo, en esta caricatura está Kenji Fujimori, que es uno de los hijos de Alberto Fujimori, que ha tenido intenciones políticas a lo largo de las distintas elecciones, en el cual es investido con todos los atavíos de la familia imperial china, ¿no? O sea, como diciendo que él es al final una familia que quiere enquistarse en el poder por sus atributos racializados, ¿no? Es como no solamente es la aspiración política de un sujeto, sino hay una predisposición cultural, racializada, etnificada, que hace que estos sujetos quieran permanecer en el poder como si fuera una dinastía, ¿no? Al final, todas estas ideas permiten problematizar ciertos aspectos de la raza, la racialización, las identidades étnicas, ¿no? Sin embargo, la etnicidad no solamente se trata de un criterio de autodescripción, sino también tiene una dimensión legal, ¿no? Ser considerado parte de un grupo étnico también permite tener acceso a ciertos derechos tanto dentro de la comunidad, por ejemplo, en el caso de las comunidades de origen japonés, acceso a determinadas becas para estudiar en Japón, determinadas becas de viaje, ¿no? De aprendizaje de la cultura. Pero en el caso de Japón, después de la reforma inmigratoria de 1990, la etnicidad también fue revestida de una categoría inmigratoria, ¿no? Otro de los aspectos que habrán podido ver en los textos es de qué manera se puede tensionar la etnicidad cuando ocurre un retorno transgeneracional al país de origen de los ancestros a más de 100 años de haberse iniciado las primeras migraciones japonesas a Perú, ¿no? Y al continente americano. Hasta 1990, la categoría Nikkei solamente era una categoría de adscripción identitaria, ¿no? Sin embargo, a raíz de que hubo en 1990 una reforma inmigratoria en Japón, esta categoría, que como ya les comenté, era de chure estatal, se le imprimió una dimensión legal, ¿no? Que lo que hacía era facilitar el retorno a Japón por el hecho de ser descendiente de japoneses. Esta política lo que permitía, por un lado, era hacer un reemplazo étnico de otras poblaciones inmigradas en Japón, como eran los pakistaníes, los iraníes, los surcoreanos, los taiwaneses, ¿no? Los filipinos, y sustituirla con una población que desde la construcción estatal se consideraba que conciliaba la necesidad de mano de obra internacional sin contradecir la idea de una nación japonesa homogénea, ¿no? Uno de los aspectos que es importante saber es que en el caso de Japón sigue siendo considerado como un país sin diversidad cultural, sin diversidad étnica, aunque la realidad no sea así, ¿no? Pero la construcción desde la ficción estatal enfatiza la noción de homogeneidad poblacional, homogeneidad de una sola cultura, un solo pueblo, ¿no? Para reforzar estas ideas, por un lado está la frontera geográfica, en el hecho de que es un archipiélago, ¿no?
y tiene toda la frontera marítima, ¿no? Que se utiliza como, al final de cuentas, es una frontera menos permeable, como puede ser una frontera terrestre, en la cual de manera más fácil pueden haber ingresos indocumentados. Por otro lado, Japón siempre ha mantenido las poblaciones de origen extranjero en menos del 2% con relación a la población nacional, ¿no? En el caso de la política inmigratoria que incentivó el retorno de poblaciones de origen japonés a Japón, lo que procuraba era abastecer sectores de producción que habían estado en vaciamiento productivo, ¿no? Por un lado, por el envejecimiento de la población. Para muchos de ustedes seguramente es conocido que Japón tiene de las tasas de envejecimiento más aceleradas en el mundo, y por el otro era el vaciamiento de sectores productivos porque los jóvenes en edad laboral no desean participar de trabajos que son asociados a ciertos estigmas, ¿no? Ya sea por su dureza, por las condiciones en las que se ejercen estos trabajos, por la falta de derechos, entre otros, ¿no? Porque son considerados trabajos de bajo prestigio social. En el caso de la promoción del retorno de las comunidades de origen japonés a Japón, permitía por un lado pensar que se podían llenar estos huecos productivos, pero por otro lado que se haría con una población que se consideraba afín a la población japonesa en términos de cultura, pero también de una racialización ficcional, ¿no? Al final de cuentas, no solamente eran migrantes con los que se presumía, se compartía ciertos legados culturales, sino también una corporalidad, ciertos atributos demográficos, ¿no? Un aspecto que también es muy interesante es de qué manera dos migraciones que están vinculadas con proyectos de Estado o proyectos de reproducción económica o proyectos de conformación demográfica están enlazados entre sí. En el caso de las migraciones japonesas a las Américas y el retorno, como comenté antes, más de 100 años después de sus descendientes a Japón, pero bajo un fenómeno inverso, ya no el exceso o los excedentes poblacionales, sino la carencia de población o de trabajadores, ¿no? En este caso podemos ver que hay una imbricación entre los migrantes del pasado con los migrantes de ahora, lo cual también debería llevarnos a que fuera un elemento a considerar en la manera en que repensamos a estas poblaciones. En el caso de los peruanos que se encaminaron hacia Japón, en su mayoría eran primogénitos varones, que era una característica muy distinta de las migraciones del siglo XIX, en la que migraban, como ya les había comentado, todos los hijos que no eran el primogénito, porque el primogénito heredaba el negocio, heredaba la tierra, ¿no? En el caso de la migración transgeneracional de peruanos a Japón, migraron un buen número de primogénitos varones, porque como habrán podido ver en uno de los casos que viene en el libro, en los casos en que había ciertas presiones económicas en la familia, el primogénito varón era quien asumía la responsabilidad de la reproducción o de velar por el bienestar del núcleo familiar. Por otro lado, también había migraciones por castigo, ¿no? En el caso de los descendientes en los cuales se consideraba que habían perdido esta ética del trabajo o que no deseaban trabajar en el negocio familiar, ¿no? Que se dedicaban al ocio. La migración a Japón también implicó una serie de, como si fuera una migración de castigo, en el hecho de que se sabía que era una migración de trabajo duro, en el cual era una migración un poco aislada, porque se migraba a un país en el cual se era originario, pero en el cual se habían roto por el transcurso del tiempo, o sea, 100 años, cualquier nexo con la familia originaria, ¿no? También eran migraciones con metas muy concretas de ahorro, ¿no? Ya sea para pagar la escuela, la universidad, para comprar una casa, para invertir en un negocio, ¿no? Pero también fue una migración inserta en una cadena de violencias, ¿no? Cuando se suscitan las migraciones de retorno a Japón es un
un momento muy problemático en Perú, tanto por la guerra interna del Estado peruano contra Sendero Luminoso y el MRTA, como también una serie de debacles financieras, económicas, que se fueron suscitando entre el gobierno de Alan García y el mandato extendido de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, por un lado, podemos ver cómo se concatenan ciertas violencias del capital, pero también ciertas violencias de Estado, ¿no? Este tipo de migraciones también generó una serie de industrias de la migración en las cuales cuando no se tenía dinero para financiar el viaje de retorno a Japón, al final de cuentas había una serie de enganchadores en que facilitaban los boletos de avión, los contratos con las fábricas, ¿no? Obviamente a condición de tasas muy usureras de interés, ¿no? De retención de pasaportes y bueno, y una serie de medidas muy cuestionables que se suscitaron en esa época, ¿no? Sin embargo, en la medida en que a una categoría étnica se le imprimió de una dimensión legal, también permitió tensionar la propia idea de la etnicidad, ¿no? Otro de los aspectos que suscitó esta migración etnificada fue que peruanos sin origen japonés quisieran participar de esta migración, ¿no? Ya fuera a través del robo de apellidos japoneses o la compra de apellidos japoneses a las familias Nikkei, ¿no? Por otro lado, también en la medida en que el retorno implicaba obtener una posibilidad migratoria por el solo hecho de tener un origen étnico, un origen nacional, llevó a que muchos descendientes que habían estado alejados de las comunidades Nikkei o las comunidades nipoperuanas, ya fuera porque habían perdido los apellidos japoneses o porque tenían un alto mestizaje, ¿no? Lo cual había hecho que fueran algunos casos repelidos de la propia comunidad o el derecho de participación, aplicaran esta política de retorno y suscitara ciertas tensiones en la propia comunidad de descendientes, ¿no? Como alguna vez algún Nikkei con el que conversé en aquella época me dijo, la política migratoria a Japón lo que facilitó es que cualquier descendiente de japoneses se creyera Nikkei, cuando entonces hasta ese momento la noción de lo Nikkei estaba ajustada a una idea muy modélica de quién tenía derecho de permanecer o pertenecer a la comunidad, ¿no? Asociada con ciertos atributos esencializados, ¿no? Al final de cuentas, el retorno lo que permitió fue desestabilizar una categoría étnica y también expandir la imaginación de la misma, ¿no? Actualmente hay debates muy interesantes también acerca de las comunidades que son a la vez Nikkei y comunidades afro-latinoamericanas, ¿no? Que han problematizado bastante la imaginación que se tiene homogénea, estable, autocontenida de estas poblaciones. Por otro lado, la migración de peruanos y de otros latinoamericanos a Japón también se dio hacia ciertas regiones de Japón que estaban ajenas a esta idea que tenemos desde Occidente de Japón como un país ultramoderno, de luces de neón, ¿no? Ultra industrializado, robotizado, ¿no? Estos migrantes fueron a residir en las fábricas poco industrializadas con tecnologías modernas al interior de Japón, ¿no? Por un lado, permitió, en el caso de estos migrantes, redescubrir la propia modernidad de Perú, porque a la hora de migrar se dieron cuenta que al final de cuentas, Perú estaba más moderno de lo que ellos pensaban, ¿no? También era una migración disruptiva, en el caso peruano, es a veces un poco difícil de entenderlo desde México, pero en Perú hay como una atribución de ser oriundo de la capital, está investida a ciertas ideas de
no solamente de modernidad, de progreso, de superioridad, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la migración de limeños nipoperuanos hacia el interior de Japón era también muy problemática en esta imaginación de la identidad que se realiza por ser vinculada con la pertenencia a una capital, ¿no? Sin embargo, una de las imperfecciones de esta política migratoria fue asumir que la ascendencia biológica era un equivalente a la cultura, ¿no? En el caso de los peruanos que han retornado a Japón, bueno, han redescubierto no solamente que eran más peruanos de lo que pensaban, sino también han reproducido a lo largo del archipiélago sus distintas tradiciones, reinterpretaciones de la cultura, de la gastronomía, de la vida religiosa, ¿no? Entonces eso ha sido también problemático para las propias autoridades japonesas porque al final de cuentas la población modélica que ellos imaginaban que se va a integrar a la perfección resultó no ser tan japonesa como ellos hubieran deseado, ¿no? También asir de la comunidad Nikkei hacia sus legados peruanos también se reforzó por ciertas exclusiones laborales, legales, escolares que vivieron en el país de origen de sus ancestros, ¿no? Y bueno, para cerrar, una de las cosas que me ha interesado mucho a lo largo de estas investigaciones sobre poblaciones de origen japonés en América Latina es de qué manera, cómo se delinean las categorías étnicas, están vinculadas a ideas en cómo ciertos atributos de poder, o ciertas ideas en las cuales investimos estos sujetos terminan por producir al sujeto que estamos imaginando, ¿no? O sea, como una categoría puede producir al sujeto que denomina, ¿no? También muchos de los estudios que he realizado me ha interesado articularlos a partir de una mirada interseccional en la cual la etnicidad o la racialización está vista desde la luz o desde la óptica de la clase social, del género, ¿no? Y también cómo podemos pensar la dimensión étnica a raíz de una arqueología y de una genealogía, ¿no? Tanto desde cómo se construyen los discursos históricos sobre estos grupos étnicos, que al final lo que hacen es conformar una idea de verdad sobre estos grupos, pero también cómo esta construcción de discursos actúan como agentes de producción de poder, ¿no? O para asignarles ciertas categorías, ciertas formas de modelamiento, disciplinamiento de estos sujetos, ¿no? Otro de los aspectos del trabajo es que no se trata solamente de un trabajo de historia, sino un trabajo de pensar el presente tanto a través de su raíz histórica, pero también cómo esa historia incide sobre lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Esto ha implicado también llevar a cabo trabajo de campo multisituado, que implica no solamente realizar trabajo de campo en locaciones geográficamente discontinuas, sino también estudiar los vínculos que articulan a estos distintos espacios, ¿no? Por la circulación de sujetos, de ideas, de discursos, de mercancías, ¿no? Y cómo a través de estos espacios se genera o se articula una comunidad descentrada. También esta mirada permite articular no solamente el pasado como un acto acontecido, sino también entender de qué manera ese pasado nos permite releer el presente de estas comunidades. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Dail, qué maravillosa presentación. Vamos a dar espacio ahorita entonces al diálogo. Cuéntame por favor si ya dejaste de presentar para que podamos encender nuestras cámaras. Y ahí sí, Sí, muchas gracias. ya. Bien, bien.
Muchísimas gracias, ha sido una presentación maravillosa, puesto ha definido de manera muy clara los aspectos centrales de tu trabajo y también que hemos estado revisando, por cierto, acá en el curso en las últimas semanas. Bueno, tenemos mucho interés en poder conversar contigo, entonces vamos a dar la palabra inmediatamente a quien quiera dialogar con Dail, plantearle alguna pregunta, comentario y bueno, analizar también el momento histórico en el que estamos hoy a propósito de todos estos conceptos que trabaja Dail que son muy interesantes para justamente analizar las grandes oleadas migratorias que estamos viviendo hoy. Y bueno, sin más, entonces damos la palabra. ¿Alguien quisiera romper el hielo y comenzar? Bueno, yo, profesora. Dale, Brian. Hola, ¿Qué tal? buen día. Hola. Sí, bueno, primero que nada, qué gusto que haya tenido el tiempo de hacer este taller. Bueno, a mí me ha gustado mucho. Y bueno, sobre la pregunta, me llama la atención, si de alguna manera en su experiencia de campo y su experiencia haciendo el trabajo, notó que haya alguna forma como de que los migrantes que viajan a Japón pueda, digamos, desligarse de los enganchadores, estos enganchadores migratorios, porque incluso recuerdo que leí en el texto, en el primer capítulo, que literalmente o prácticamente era imposible, ¿no? Que, o sea, no quedaba otra opción de los que llegaban a Japón, ¿no? O sea, permanecían muchas veces sujetos a las prácticas de los enganchadores. Quiero saber, no sé, me causa intriga si, no sé, es que yo siento que tal vez esto influyó en que muchos migrantes, sobre todo aquellos que, digamos, no tenían una fuerte descendencia japonesa, buscaran medios ilícitos para burlar estas prácticas burocráticas, ¿no? No sé, siento que igual puede influir en que no estar sujetos a los enganchadores migratorios tal vez conllevó a prácticas ilícitas para residir ahí. No sé qué nos pueda contar. Sí, muchas gracias, Brian. Bueno, el tema de los enganchadores, sobre todo, fue una problemática que se suscitó tanto a finales de la década de 1980, antes de la reforma inmigratoria, como en los primeros 5, 6 años de haberse promulgado la reforma inmigratoria, ¿no? ¿Qué pasa con los enganchadores? Al final los enganchadores pierden poder en cualquier flujo migratorio cuando se establece o se consolida una red inmigratoria, ¿no? En el caso de los primeros flujos, no había en general migrantes peruanos en Japón antes de la reforma. Había uno que otro, pero que estaban ahí en calidad de estudiantes o estaban ahí porque tenían los medios económicos para migrar, ¿no? Cuando surge la reforma migratoria, mucha gente sin tener ningún nexo ni de amistad ni de ni familiar en Japón migra, ¿no? Pero al no tener capital, pues acude a estos enganchadores. Pero conforme empezaron a haber más migrantes peruanos, más migrantes brasileños, argentinos y bueno, y de las demás nacionalidades, lo que permitió fue consolidar una red sólida de amigos y de familiares, y al final quien amortiguar los costos de la migración eran estas redes de paisanaje, de parentesco, ¿no? Esto permitió erradicar el papel de los enganchadores migratorios, ¿no? Los enganchadores, por lo tanto, están suscritos a un momento histórico muy particular de las migraciones de retorno transgeneracional a Japón, ¿no? Lo que hay ahora es otra serie de industrias de la nación en la cual, por ejemplo, te ayudan o te apoyan a buscar tu documentación familiar, ¿no? Que no tenías para que tú puedas aplicar a la visa de retorno, pero ya no son las instancias que financian la migración, ¿no? Lo que sí es muy interesante es de qué manera de estas industrias de la migración participaron núcleos muy centrales de la comunidad nipoperuana de aquel entonces, ¿no? Y al final eran enganchamientos que recaían en lo ilícito,
¿no? Porque al final era como yo soy una agencia de viajes, pero no vamos a decirlo legalmente, pero te estoy vendiendo un paquete inmigratorio en el cual mi garantía de que me vas a pagar va a ser quitarte tu pasaporte, va a ser mandarte a una fábrica en la que tu paga va a ser menor a otra fábrica en la que tú podías haber sido contratado, ¿no? Y bueno, y también jugar con el hecho de no dominar el idioma, ¿no? Porque también otra gran problemática son poblaciones de origen japonés, pero en su mayoría no hablan japonés, ¿no? Entonces, cuando hubo el retorno, lo que implicó fue estar indefenso ante una serie de situaciones de explotación, de vulneración, por no dominar el idioma en el cual te podías defender, ¿no? Entonces, estos enganchadores también te decían, bueno, yo te voy a facilitar porque tú no sabes, no vas a entender nada, entonces aquí vas a dormir, aquí vas a trabajar, esto vas a comer, ¿no? En la medida que los migrantes empezaron a aprender un poco de japonés y pudieron desprenderse de estos hilos de los enganchadores, fue que erradicaron un negocio que lucraba de ellos, ¿no? Y ahora las migraciones son autogestionadas por los propios migrantes, ¿no? Y si acaso acuden a estos servicios para su documentación familiar, ¿no? Para tener en regla sobre todo su registro familiar, ¿no? Que en Japón es el registro de la familia que se llama Koseki, ¿no? Es como, tú tienes tu acta de nacimiento, pero a la vez tienes como una especie de acta familiar, ¿no? Tu acta familiar te vincula a un linaje, ¿no? Por ejemplo, yo soy de la familia de los López y los López somos los López que venimos de Tlaxcala, de este pueblito, ¿no? Entonces, al final permite una concepción del sujeto anclado a un colectivo o una historia detrás de él, ¿no? Muchas gracias. Frida, ¿tú quisieras comentar? ¿Sí? Pues sí, en primer lugar, gracias Iván por la exposición, estuvo muy padre. Yo había expuesto sobre el texto de Amarillos y en los discursos racializadores y sí, me gustó muchísimo. Pero bueno, ahorita relacionando con lo que preguntó mi compañero, en una clase estuvimos hablando un poco sobre la trata de personas en Japón de origen latinoamericano. Y creo que eso se implica mucho con lo que expusiste al final sobre la mirada de intersección entre clase y género, ¿no? Porque aquí ya no solamente son personas precarizadas en sus países de origen, sino que aparte sufren la opresión de ser mujeres y igualmente con la que mencionabas, pues no hablan el idioma y aquí creo que sí no hay muchos vínculos con linajes familiares, ¿no? ¿Cómo, cómo se trata eso allá? Y esa es una pregunta y otra cosa, pues yo estoy trabajando un poquito sobre la comida en Perú y pues ahorita, bueno, en la exposición había una imagen, ¿no? Sobre una revista de comida peruana. Y pues cuando llegaron los migrantes peruanos a Perú, hubo un mestizaje, ¿no? Porque pues no se podían conseguir muchos ingredientes japoneses en América y pues por lo tanto empezaron a improvisar y surgieron expresiones completamente nuevas. Hay algo similar allá que está pasando con los peruanos y que pues como no pueden conseguir todo, hay este mestizaje así como un paralelo. Sí, claro. Qué interesante, Frida. Fíjate que sí, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Perú, con todo el boom gastronómico, postgastronacuro y todo esto, ¿no? En la comunidad nipo-peruana se ha fomentado la idea de la contribución japonesa a la gastronomía peruana, ¿no? O sea, como ya estaba muy instituida la idea del chifa, ¿no? De las contribuciones de los chinos en Perú a la gastronomía, que ya no está pensada como comida china, como ajena a la nación, sino como es parte de la identidad nacional, está también anclada al chifa, a la comida chino-peruana, ¿no? En el caso de los nipoperuanos también hay la intención de glorificar las contribuciones de la comunidad de origen japonés a la gastronomía local, ¿no? Especialmente a través de los ceviches, ¿no? Y hay todo un movimiento de resaltar esta gastronomía. De hecho, seguramente tú que estás estudiando el tema, pues has visto que están las ferias gastronómicas fundadas por Gastón Acurio que hay en Perú, ¿no? De Mistura, ¿no? Pero a la vez de Mistura, la comunidad de origen japonés tiene su propio festival, ¿no? Ochizo, ¿no? En el cual también lo que intentan es mostrar su gastronomía
no pensada en su pureza gastronómica japonesa, sino en esa idea de la comida del intersticio cultural, ¿no? O sea, la resignificación, la adaptación de la comida al contexto cultural, sino también la creación culinaria que surge de una identidad que habita un espacio intersticial entre dos naciones, entre dos gastronomías, etcétera, ¿no? En el caso de los peruanos que están en Japón, sí, tienen sus restaurantes de comida peruana, sus ferias de comida peruana, sobre todo por el tema de las licencias, para abrir un negocio. Muchos preparan comida en su casa y la venden, fuera del permiso, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, la venden, como en su página de Facebook ahora, ¿no? Pero el pasado era, tú sabías que doña Marta hacía los pasteles, hacía las empanadas, hacía los tamales, hacía las salchichas, etcétera, ¿no? Entonces, hay como toda una economía, de la distribución de la gastronomía peruana formal, o sea, en tiendas, pero también informal, sobre todo es informal, ¿no? Y ahí más que una adaptación, fusión, es más comida peruana como tal, ¿no? Para eso se han encargado tanto de encomiendas postales que les envían productos que requieren para la reproducción gastronómica, como también hay un mercado local en el cual algunos migrantes han sembrado los insumos que se necesita para prepararla, ¿no? Creo que también un aspecto interesante en esto es al final las migraciones con todo el desarrollo tecnológico de las comunicaciones ahora son distintas en su capacidad de enlazarse, de reproducir su cultura, con mayor fidelidad, por decirlo de alguna manera, que lo que experimentaban generaciones 30 años antes, en los cuales sí tenían que recurrir más al término de la adaptación, de la refundación, de la invención, ¿no? En el libro, de hecho, hay un capitulito que se llama Negocios étnicos, economías subterráneas, en el que un poquito habla acerca de la dimensión gastronómica, ¿no? Otro de los aspectos que se ha buscado a través de la gastronomía peruana en Japón es tratar de decir, bueno, vives desprecio en el país de tus ancestros, gánate su corazón cocinando rico para ellos, ¿no? Entonces, que es a la vez bonito y a la vez es perverso, ¿no? Porque habla mucho también de este multiculturalismo cosmético, es de qué manera tú tienes algo funcional, algo atractivo para el otro, digamos, para el mainstream, pero solamente no le interesa saber tu cultura, no le interesa valorizarte, solamente le interesa lo performativo, lo chistoso, lo exótico, lo sabroso que puedes tú contribuir a su paladar, a su vista, ¿no? Entonces es como también esa paradoja del multiculturalismo, ¿no? Entonces en Japón hay muchas ferias que hay como cabida para que las comunidades de origen extranjero muestren su gastronomía, algo así como en el Zócalo, te acordarán de las ferias estas del mundo, pero al final no te permite entender esa cultura ni apreciarla, ¿no? Te permite consumirla, nada más, ¿no? Pero, por ejemplo, en los barrios con alta densidad de peruanos en Japón, incluso hay como cosas bien interesantes, ¿no? Una de ellas es, conocí en aquella época un Nikkei peruano que estaba empecinado en que iba a ser su restaurante, y sí lo hizo, de comida okinawense, ¿no? O comida okinawense peruana, ¿no? Algo que ya no expuse, pero bueno, viene ahí en los textos, es el 60% de la comunidad nipo-peruana es de Okinawa, ¿no? Cero de Okinawa tiene como toda una dimensión política y económica. Por un lado, Okinawa era otro país independiente que Japón se comió en su avanzada imperialista. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos obligó a Japón a devolver los territorios invadidos, con excepción de Okinawa, ¿no? Que primero estuvo bajo mandato estadounidense, cuando fue reintegrado a Japón, permaneció la mayor cantidad de bases estadounidenses, o sea, bases militares para defender la zona Pacífico, en Okinawa, ¿no? Y todos los okinawenses tienen como todo un movimiento político de decir, nosotros queremos ser un país autónomo, ¿no? Entonces hay una discusión muy interesante, y el hecho de que el 60% de un grupo
étnico en el extranjero, sea de un origen cultural distinto, ¿no? Con deseos de autonomía política, ¿no? Es como muy interesante. Entonces él decía, a mí han venido aquí japoneses que no les me dicen, está bien comida peruana, pero quítale lo de Okinawa, ¿no? Okinawa no, ¿no? Entonces, y es como muy interesante cómo se complejiza eso, ¿no? En el caso de los nipoperuanos en Perú, vas a ver que muchos de sus negocios no solamente es comida japonesa, es comida vinculada a Okinawa, ¿no? Ah, y bueno, por último, quizá una cosa que te va a interesar, ahí en la Ciudad de México, hay un restaurante que se llama Las Nazarenas, es comida peruana, pero el cocinero o el dueño cocinero es un nipoperuano, ¿no? Con experiencia migratoria en Japón, ¿no? Entonces él uno de sus puntos, de sus platos, digamos, bandera, es como resume su propia experiencia biográfica como migrante de origen japonés, peruano, con experiencia migratoria en Japón, residente en la Ciudad de México, ¿no? Entonces hay como esa serie de giros muy bonitos y interesantes, ¿no? Sobre la dimensión gastronómica. Muchísimas gracias. Nazaeli, Andrea, Carla, cuéntenos si hay algún comentario, duda, pregunta para Dail. Yo sí tengo una pregunta. Bueno, pues muchas gracias por la exposición. La verdad es que estuvo muy, muy interesante, muy provechosa. Pero bueno, yo me quedé pensando con esto que comentaba la profesora sobre la investigación que está realizando sobre pues las diásporas japonesas en México. Y bueno, tengo dos preguntas. Una es respecto a eso. ¿Cuáles son como las similitudes o diferencias que tú encuentras pues en las migraciones japonesas a Perú y las migraciones japonesas a México o las similitudes que hay? Y otra que no tiene mucho que ver con eso, pues es si existió o existe una reproducción de arte plástica peruana japonesa, o bueno, no sé, si nos puedes recomendar algún artista plástico, porque me quedé pensando mucho en eso. Gracias. Sí, muchas gracias, Andrea. Empiezo por lo último que dices. Bueno, sí, ¿no? En Perú es como de los países en que está como más consolidado la idea de un arte Nikkei, ¿no? Tanto a nivel del mundo literario, ¿no? Hay escritores bien interesantes como José Watanabe, ¿no? Como Augusto Higa, que ahorita ha tenido como un resurgimiento, ¿no? El caso de Augusto Higa es bien interesante porque él escribió la primera crónica literaria o narrativa sobre la experiencia de un Nikkei que regresaba a Japón en el boom de la política migratoria y que retrataba la desnudez de la explotación, del enganchamiento, todo esto, ¿no? Ahora su libro está siendo revalorado, pero durante 20 años él fue vetado un poco de la comunidad por haber escrito ese libro en que hablaba mal de Japón, ¿no? Entonces, les voy a mandar a través de Carla, hay un documental súper bonito de 20 minutos que habla sobre Augusto Higa, y esta idea de la escritura de un Nikkei peruano, ¿no? Cuanto a la producción estética, hay un proyecto muy bonito que se llama Salón de Arte Joven Nikkei, que está impulsado por Haroldo Higa. Entonces, con él he tenido como muchas discusiones bien interesantes, ¿no? Porque él es un Nikkei peruano, ¿no? Que es, digamos que sería como, caería dentro del modelo de un Nikkei peruano, ¿no? Dos apellidos japoneses, fisonomía japonesa, ¿no? Pero que ha sido muy sensible desde el inicio hacia por qué en la comunidad hay exclusión acerca de los sujetos étnicos que no caen como en el modelo, ¿no? Justo al Nikkei mestizo, al Nikkei sin apellidos, etcétera, ¿no? Entonces, con él hemos tenido como discusiones bien interesantes y él tiene en estos salones de arte joven Nikkei que ha impulsado, lo que ha intentado es invitar a mucha gente que ha permanecido en el margen de la comunidad, ¿no? Que ha sido excluida de la comunidad por no conformar el sujeto ideal, ¿no? Y tener con ellos distintos talleres, ¿no? En el que revisan textos sobre diáspora, sobre transnacionalismo, sobre etnicidad, mestizaje, bla, bla, bla. Y a raíz de esta sensibilización que produzcan una obra plástica, ¿no?
a través de sus salones de arte Nikkei, han habido como una producción estética bien interesante, en que todas las obras discuten esta idea de la pureza, la ficción de la pureza de la raza, ¿no? La ficción de la pureza de la etnicidad, ¿no? Y también la idea del mestizaje, de la identidad de intersticio, ¿no? Es bastante interesante. Pero además de él, hay, por supuesto, una serie de artistas Nikkei bastante buenos, ¿no? Hay algunos que fusionan en su obra elementos de lo peruano con lo japonés o lo okinawense. Una de ellas es Erika Nakasone, ¿no? Que hace mucho de la intervención del típico retablo ayacuchano, pero con el estampado okinawense, ¿no? Entonces, hay así distintos artistas que problematizan desde distintos ángulos lo Nikkei o la vida del nipo peruano o nipo latinoamericano, ¿no? De distintos elementos estéticos. Ahora bien, sobre lo que me dices, ¿qué diferencias y qué similitudes? Por un lado, hay muchas similitudes que se comparten, que vas a encontrar en la diáspora japonesa en América Latina. Por un lado, por lo que les comentaba, que era una migración de Estado, promovida por el Estado, ¿no? Entonces, hay ciertas diferencias, sobre todo, por ejemplo, que tuvo que ver con la aplicación local de ciertas medidas de restricción o de promoción a las migraciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México nunca se les negó la nacionalidad, ni se les restringió la nacionalidad, ni se desnacionalizó a la población mexicana de origen japonés como sí sucedió en Perú, ¿no? O sea, a nivel jurídico no hubo ninguna ley que dijera yo te voy a quitar tu nacionalidad mexicana porque eres un enemigo del continente, ¿no? Lo que sí hubo fue la aplicación ilícita de medidas de confiscación de patrimonios, de reubicación forzada de población, pero no hubo una legalización de pérdida de derechos de ciudadanía, ¿no? Otro de los aspectos de diferencia tiene que ver con la ocupación laboral en cada país, que sí hubo diferencias, ¿no? En el caso de México, pues sí, ¿no? La comunidad japonesa se dedicó a la producción agrícola, que bueno, también compartió en Perú, pero sobre todo a la producción pesquera, ¿no? Eso es algo que no sucedió en Perú, ¿no? Por ejemplo, la parte de Baja California tuvo una fuerte incidencia de participación de japoneses en la industria pesquera local, ¿no? Que fue una singularidad mexicana, ¿no? Otro aspecto tuvo que ver con los enclaves históricos de la comunidad japonesa en México son de frontera, ¿no? Frontera norte, frontera sur. Frontera sur en Chiapas, el proyecto Enomoto, que fue el proyecto pionero en el cual, por ejemplo, la comunidad los migrantes japoneses pensaron que iban a obtener el éxito y las fincas cafetaleras que tuvieron los alemanes, que no fracasó ese proyecto, que fracasó ese proyecto, pero bueno, era la intención, ¿no? Entonces tú vas a ver en la zona de Tapachula, del Soconusco Chiapaneco, las primeras comunidades de origen japonés en México, bien interesantes, no solamente porque son las más mestizas, las más antiguas, ¿no? Sino también toda la zona de Tapachula y de Baja California Norte vas a encontrar referentes de la presencia japonesa en el espacio público, ¿no? En la Ciudad de México, en otros lugares, tú no vas a ver esa presencia en las calles, ¿no? En las zonas de frontera sí las vas a ver, porque son comunidades históricas cuya presencia está vinculada con la propia fundación y desarrollo de esas comunidades, ¿no? Entonces tú vas a ver que en Tapachula, que en Acacayagua, que en Escuintla, el parque principal es el parque de la inmigración japonesa. El obelisco que está en el centro del parque es el referente icónico de la comunidad, y en esa comunidad no solamente viven descendientes de japoneses, viven mexicanos sin ascendencia de nada, ¿no? O sea, de origen extranjero, o sea, descendencia local o indígena, pero la presencia que hay en la imaginación de la comunidad de los japoneses es bastante fuerte, ¿no? Y es como una de las diferencias que hay, ¿no? Otro de los aspectos tiene que ver con en el caso de Perú, pues también es una población más visible, ¿no? Tan solo el hecho de que un expresidente ha sido de origen japonés, ¿no? En el caso de México, sigue siendo una población desconocida, ignorada, porque poblacionalmente, o sea, demográficamente es pequeña, más o menos 20,000 según las cifras oficiales, pero es mucho más grande,
sino porque no es tan visible en el espacio público, ¿no? Entonces hay así una serie de distinciones, de matices, ¿no? Pero también hay muchos elementos en común, ¿no? Por ejemplo, otra diferencia es las comunidades en México están articuladas a los corredores transnacionales de la economía japonesa, ¿no? Aquí, por ejemplo, la zona del Bajío, con la llegada de nuevas empresas japonesas, repuntó o refundó nuevos enclaves japoneses contemporáneos, cosa que no ha sucedido en Perú, ¿no? Si hay industria japonesa, pero no de manera tan extensa como en México, ¿no? Y están en México por distintas razones, ¿no? Una fue a raíz del TLC, es más fácil instaurar tu fábrica, tu planta de producción en México para cruzar más rápido tu producción hacia la frontera norte, ¿no? Entonces también México se ha vuelto como el nodo que articula la reproducción económica de la inversión japonesa en el continente, bueno, en América Latina, ¿no? Es como el nodo clave, ¿no? Y en la zona del Bajío también vas a encontrar cosa muy interesante, nipoperuanos con experiencia migratoria en Japón que están trabajando en la zona Bajío como intermediarios de las empresas japonesas, intermediarios lingüísticos, ¿no? Intermediarios culturales, ¿no? Entonces es también como otro de los elementos que hay interesantes. También otra singularidad acá es que aquí hay una escuela japonesa, ¿no? El Liceo Mexicano Japonés, que tiene su sección mexicana, pero también tiene su sección japonesa. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las clases son en japonés, que están en conformidad con el plan de estudios de la SEP japonesa, por decir el Monbusho, ¿no? Eso no sucede en Japón. Sucedió en el pasado, antes de la guerra, pero después de la guerra no hay ninguna escuela que sea pensada en como cualquier escuela japonesa de ultramar, ¿no? Entonces hay así como cositas, ¿no? Que marcan distinciones. Muchísimas gracias. Le damos paso a Nazaeli. Sí, claro. Pues igualmente agradezco yo enormemente el tiempo que has dado para este taller. Yo quisiera que tal vez pudiéramos, o más bien pudieras profundizar un poquito, claro, por el tiempo, en esta idea que desarrollas en un capítulo de tu libro que es Arenas de Contrapeso y Discusión, acerca de cómo es que, a pesar de que, por ejemplo, ¿no? En la reforma migratoria de 1990, cómo es que el Estado incentiva estas migraciones de peruanos hacia Japón. Claro, por el hecho principal de cubrir, digamos, esa necesidad de mano de obra, ¿no? En las fábricas. Y bueno, finalmente hay migraciones, se establecen en las fábricas para cubrir esta necesidad de mano de obra. Y a pesar de eso, creo yo que si las fábricas pueden incentivar esa facilidad de organización política, digamos, entre un mismo sector, en este caso, por ejemplo, los Nikkei, mencionas que existen pocas asociaciones, digamos, de este tipo, ¿no? Si hay como asociaciones de peruanos en Japón, asociaciones que tienen que ver con el aspecto cultural, religioso o comercial, pero no aquellas enfocadas en defender los derechos de los migrantes, ¿no? Cuando aquellos migrantes que llegaron a este tipo de trabajos en fábricas tienen, o sea, sus condiciones laborales pues son bastante malas, ¿no? En ese sentido. Y cómo es que a pesar de que el Estado incentiva este tipo de migración o que hace este tipo de reforma, que no necesariamente se tradujo en bienestar para los migrantes, cómo a pesar de ello estos mismos migrantes, digamos que no pueden cuestionar esas formas de organización para la defensa de sus mismas condiciones laborales, ¿no? Creo yo que pareciera interesante esa idea un poco. Muchas gracias, Nasa. Bueno, un poquito la intención de cuando hice ese capítulo era, finalmente nos queda claro de cómo la estructura aplasta a los sujetos, ¿no? Pero al final también de las fuerzas estructurales que combaten, oprimen a los sujetos, también hay como esa dimensión de la agencia, ¿no? En el caso de los peruanos en Japón, la dimensión de la agencia era muy sutil, ¿no? Por eso quise utilizar el texto de James Scott, ¿no? O sea, al final estaba en acciones que no eran
tan evidentes, ¿no? No estaban vinculadas a las formas convencionales en que solemos pensar la resistencia, ¿no? Como marchas, como una actividad muy incendiaria de la política, ¿no? Sino estaba expresada en gestos muy, muy sutiles, ¿no? Muy sumergidos, ¿no? Tanto en las producciones culturales, como podía ser esta canción de Gambateando, ¿no? Que era de un grupo de nipoperuanos con fusión con Okinawa, ¿no? Que al final se convirtió como en un himno para los migrantes, ¿no? Por otro lado, en ciertas narrativas como la de Augusto Higa, que se decantó en este libro que les comentaba, Japón no da dos oportunidades, que fue vetadísimo por la comunidad, pero es una joya narrativa ese libro. Y en el caso de la afiliación sindical de los trabajadores, ocurren muchas cosas. Por un lado es el desconocimiento de que tú tienes derechos, porque han habido toda una serie de intermediarios que te han dicho, tú eres un trabajador extranjero, debes de dar las gracias por estar aquí, tú no vienes a hacer bulla a la casa a la que te invitaron, ¿no? Hay una serie de imágenes en las cuales te crees tú mismo lo que te han dicho, ¿no? De tú eres un sujeto ajeno a derechos, ¿no? Más bien debes agradecer que tienes este trabajo, no puedes exigir revertirlo, ¿no? Aunque a nivel de las leyes se violan un montón de leyes, ¿no? Porque se supone que la migración de retorno implicaba también que iba a haber tiempo para que aprendieran el idioma japonés, ¿no? Una proyección de asimilación, ¿no? De integración digamos, a Japón, y lo que se dio cuenta es, lo que se hizo fue generar miles de migrantes no integrados al proyecto de nación. Integrado no quiere decir asimilado, o sea, que tú no tengas derecho a tu cultura, sino que vives en el margen de un país porque no fuiste integrado a la idea de construcción de un proyecto nacional, ¿no? Hay sobre todo un sindicato que es Kanagawa City Union, que ahí lo menciono, que es el que más se ha acercado a los migrantes, ¿no? Es el que más les ha intentado como comunicar sus derechos, ¿no? Decir, tú eres un sujeto que tiene posibilidad de demanda laboral, ¿no? Por despido injustificado, por violación a derechos de maternidad. Japón tiene ley de paternidad en el sentido de que si tienes como varón un hijo, tienes una licencia laboral, una serie de derechos en los cuales se les está queriendo impulsar que tienen posibilidad de adquirirlos, ¿no? Sin embargo, también hay otro prejuicio, ¿no? Hay como una idea muy estigmatizada, no solamente en la comunidad nipoperuana, en Perú en general, seguramente ya habrán leído, desafortunadamente han ¿Se oye? Ahí sí. Ya, sí. Perdón, Entonces, de ahí que se quedó pegado. sí, no, Un más bien, ratito. perdón, que se cayó la conexión. Entonces, hay muchos migrantes que tienen ese recelo de participar por el hecho de que socialmente sean asociados a estas ideas vagas que existen en Perú, que se ha difundido a Perú, de considerar la protesta civil como formas de terrorismo, ¿no? Y por otro lado, cuando yo estuve en Japón, sucedió un caso muy interesante, que es lo que documenta en el libro, ¿no? Que fue el llamado Conceso de Hamamatsu, ¿no? Que fue una serie de migrantes en el que aprovecharon una visita del entonces otra vez presidente Alan García, en el cual le dieron una serie de peticiones que a nivel comunitario habían dialogado distintos migrantes, en los cuales exigían medidas de protección para sus hijos en las escuelas japonesas, de despido, de revisar sus derechos laborales, ¿no? Eso fue muy interesante porque hasta antes del consenso de Hamamatsu no había un pronunciamiento público, político de los migrantes a nivel colectivo, ¿no? Un aspecto también que se menciona en ese capítulo es, en Japón todos los años hay una convención de Nikkei de ultramar, ¿no? Pero esa convención de Nikkei de ultramar jamás invita a los Nikkei que residen en Japón en condición de migrantes laborales, que son
denominados de Kasei, ¿no? Entonces, al final es de nuevo esa idea de cuál es el Nikkei cómodo, el Nikkei que tiene su dinero para viajar a Japón, ¿no? El Nikkei que se ajusta a una idea de cómo queremos que sea vista la etnicidad o la cultura, ¿no? Pero el Nikkei que está en Japón trabajando en la fábrica, sudando la gota gorda, que es discriminado, que es mestizo, ese Nikkei no queremos que seamos ser asociados a ellos, ¿no? Entonces, al final creo que es muy interesante ver cómo en un organismo de aglutinación de nipodescendientes de ultramar se excluye de un papel de enunciación a un grupo que está radicando, o sea que la realidad en Japón es su realidad de día a día, ¿no? Otros aspectos interesantes que ha habido en la movilización política fue en la crisis del 2000, la crisis de Lehman Brothers, los primeros en ser despedidos fueron los trabajadores extranjeros, ¿no? Lo que hizo el gobierno de Lula es, en el caso de muchos de los brasileños que están en Japón, obviamente son Nikkei brasileños, decir, aquí están estos workers, yo los voy a financiar, súbanse en el avión todos los Nikkei que perdieron su trabajo, vamos, regrésense a Brasil porque yo reconozco que han contribuido a fortalecer la economía local, ¿no? En el caso de los nipoperuanos que perdieron su trabajo, llegaron a tener una situación de mendicidad, ¿no? O sea, incluso muchos fueron contratados posteriormente en levantar escombros de la catástrofe nuclear de Fukushima, ¿no? O sea, incluso ese tipo de trabajos tan precarios, tan vulnerables, y lo que hizo el gobierno peruano fue nada, o sea, no hizo nada, y lo que hizo el gobierno japonés para deshacerse de todos estos migrantes peruanos sin trabajo fue decir, aquí está, yo te pago yo te financio tu retorno a Perú, pero aquí me vas a firmar este papel que renuncias del derecho de retorno a Japón, ¿no? Entonces, fue como un caso que se tuvo que llevar a la ONU, en el cual se demostró cómo un Estado estaba abusando de la necesidad económica, en el cual, a cambio de $2,000, $3,000 y un pasaje de avión, le negaba a una población étnica el derecho de retorno al lugar en el cual habían estado residiendo 10, 15, 20 años, ¿no? Muchas gracias. Está sucediendo lo mismo en Chile. En el segundo gobierno de Sebastián Piñera se ha adoptado esta medida de subir aviones a personas que firman un papel comprometiéndose a no regresar a Chile por unos 10 años o más, lo que obviamente tiene que ver con una política de xenofobia y de discriminación gravísima para los migrantes latinoamericanos dentro de Chile. Es una de las políticas de la racialización de la cultura del mestizaje chileno. En este sentido, también hemos estado abordando lo que sucede con otras poblaciones migrantes de ahí y habíamos querido conversar acerca de eso, pero se nos está acabando el tiempo. Estuvimos platicando un poquito de la importancia de la diáspora palestina en Chile, por ejemplo, y bueno, pero para que alcancemos, nos queda pendiente Carla. Carla, no sé si quisieras preguntar algo o un comentario para Dail. Hola, buenos días. Hola. Primero que nada, pues le agradezco que usted se dé el tiempo de estar aquí. Muchas gracias. Y una de mis preguntas iba un poco más enfocado en qué pasaba con la educación de los de los hijos de los migrantes, o sea, los Nikkei, en esos tiempos, bueno, anteriormente, y qué pasa actualmente. O sea, cuál podría ser como un contraste y ya, creo. Muchas gracias, Carla. Bueno, de hecho, en el libro hay como todo un capítulo que habla sobre la escolarización de los peruanos en Japón, pero a grandes rasgos, una cosa que ha sucedido muy interesante en el caso de Japón es que el sistema escolar japonés acepta en primaria y secundaria que tú te integres a tu grado escolar que te corresponde por tu edad, sepas o no sepas japonés, ¿no? O sea, no hay un examen que tengas que tener ciertas competencias para incorporarte un grado, ¿no? Esto se ve como una política de integración, de combate a la deserción escolar, pero también es una política que coincide con, o sea, que termina con la edad que
tú puedas tener para incorporarte a una fábrica, que son 14, 15, 16 años, ¿no? Con restricciones de horario por tu edad, ¿no? Porque la preparatoria japonesa sí es muy demandante, ¿no? Ahí sí te aplican con severidad todas las pruebas que no te aplicaron ni en la primaria ni en la secundaria, pero lo que importaba antes, es decir, yo cumplo con los criterios internacionales, mi población está escolarizada, mi población acude a la escuela, no importa si entiende o no entiende, si pasa o no pasa, porque no voy a evaluarla, ¿no? Lo que pasó con los migrantes fue, inicialmente la mayoría acude a las escuelas japonesas, inscribe a sus hijos, ¿no? Pero se han suscitado muchos casos de violencia, ¿no? No solamente violencia, de palabras, discriminación, xenofobia, ¿no? También ha habido casos de violencia física, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos que justo retrata el capítulo del que retrata NASA era la movilización que hubo de padres y madres peruanos en Japón a raíz de la violación en ese momento de una niña japonesa por sus compañeritas también, otras niñas japonesas, ¿no? En fin, que suscitó una serie de movilizaciones de padres de familia. Hay una serie de violencias en la escuela suscitadas por la condición de ser extranjero, la condición de ser tener otra etnicidad, ¿no? Hay como en el sistema escolar, hay varias escuelas en que han sido denunciadas que incluso te tienes que pintar el cabello de negro si tu color de cabello no es negro, o sea, pensando en la idea de nación, etnicidad, racialización asociada, aquí todos los japoneses somos de cabello lacio y negro, ¿no? Tú tienes el cabello castaño, rubio, rizado, eso no es japonés, te vas a laciar el pelo y te vas a pintar de negro, ¿no? Entonces han nacido como una serie de medidas que han suscitado acoso escolar, y lo que eso propició es que de manera extraoficial surgiera un nicho de educación o escolarización peruana en Japón. El problema con estos sistemas de escolarización que originalmente estaban pensados en un grupo de madres, padres de familia o educadores migrantes iban a implementar el currículum peruano en Japón estos 2, 3, 4 años en que esta familia está migrando en Japón, y a la hora de retornar a Perú podían insertarse estos niños en el sistema escolar peruano. El problema con esto es que una cosa que nos ha demostrado la historia es que no hay nada más permanente que un migrante temporal, ¿no? O sea, la mayoría de los migrantes te van a decir, yo vengo 2 años, yo vengo 3 años, y al final se pasaron 40 años, ¿no? En el caso de estos migrantes que acuden al sistema de escolarización peruano en Japón, es que con excepción de una sola escuela, están ajenos a certificación. O sea, ¿qué quiere decir? Que estás escolarizando a tus hijos en un sistema en el cual, por un lado, los inscribiste ahí porque pensaste que vas a retornar a Perú y que así van a poderse insertar fácilmente en Perú, pero por otro lado era como tu manera de protegerlos ante el abuso escolar que sufrieron o que te contaron otras mamás que sufrían sus hijos, ¿no? Era como una burbuja de protección. Aquí todos compartimos una nacionalidad, compartimos una lengua, compartimos una etnicidad, ¿no? Nos acogemos entre nosotros, ¿no? Pero al final lo que tú generas con este sistema es una subclase o una etnoclase, ¿no? Un grupo que está ajeno a la escolarización, pero que también tiene herramientas que se le va a dificultar mucho insertarse en un trabajo distinto a la fábrica cuando crezcan, aunque sean niños que nacieron en Japón, que crecieron en Japón, ¿no? Entonces es como muy interesante, pero sí genera discusiones muy, muy complejas, ¿no? Uno de los casos que viene en el libro es una escuela que es mitad brasileña, mitad peruana, ¿no? Entonces, y en el cual se están escolarizando incluso latinoamericanos de origen, de otros orígenes nacionales, argentinos, uruguayos, bolivianos, en el sistema peruano, porque es el único que existe en español, ¿no? Y es interesante cómo un niño se está formando con otro sistema curricular, con otra asignación de valores identitarios, porque finalmente la escuela también te produce identidad nacional, que es una de sus funciones, es crear o fijar los símbolos de la identidad nacional en los estudiantes, a niños que son de otros orígenes nacionales, ¿no? Entonces, son casos muy interesantes. Te invito a leer ese capítulo, vas a encontrar como cosas muy, muy interesantes de leer. Muchísimas gracias.
Bueno, no sé si alguien más se quedó con algún comentario, duda, pregunta a propósito de todo lo que hemos estado conversando. Tenemos la posibilidad de seguir adelante con Dail a partir de su correo electrónico, tenemos acceso a su trabajo, afortunadamente está en la Ciudad de México, así que esperamos que prontamente nos podamos volver a reunir. Ojalá en este lugar que nos comentabas, que se llama Las Nazarenas, a lo mejor por ahí andaremos degustando la maravillosa gastronomía Nikkei. Y bueno, Dail, una vez más agradecerte por este tiempo que nos has dedicado, por todo tu trabajo, felicitarte por una línea de investigación nueva, sumamente rica para explorar nuestros propios países, nuestros propios procesos. En el presente estamos asistiendo a migraciones realmente bueno, que modifican nuestras subjetividades, nos atraviesan por todos lados. Aquí en México estamos permanentemente revisando la situación de miles y miles de personas que están viajando en condiciones tan complicadas, ¿cierto? Es importante que podamos deconstruir el racismo, que podamos deconstruir la xenofobia, es una de las tareas que nos toca en esta construcción de una América Latina diferente, en donde podamos también mirarnos en diálogo con África y con Asia. Así que muchísimas gracias por esta sesión. Les dejamos invitadas entonces a seguir revisando el trabajo de Dail Melgar. También se vienen adelante algunos documentales, algunos proyectos. No sé si nos quisieras dar algún dato, Dail, para finalizar, para que estemos pendientes. Sí, muchas gracias, Carla, y pues a todas ustedes y también al compañero por esta discusión, esta atención, ¿no? Me siento muy honrada de haber sido invitada. Y sí, hay sobre todo dos proyectos que uno ya está en puerta, el otro todavía se está cocinando. Uno de ellos les va a pasar la información a través de Carla, pero en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ¿no? Si no lo conocen, está en Moneda 13 junto a Palacio Nacional, ¿no? Tiene toda una sala sobre Japón, ¿no? Y desde que yo me incorporé al museo también he tenido como interés de hacer una conexión no solamente hacia ese Japón lejano, distante, sino también hacia ese vínculo humano que nos acerca como región con Japón a través de los migrantes, ¿no? Entonces, actualmente estamos realizando una edición de una exposición que se llama Nippon América, que reúne el trabajo fotográfico de 3 fotógrafos latinoamericanos de origen japonés. Uno es Marcio Takeda, de origen brasileño, nipo-brasileño, Luis Okamoto, de origen nipo-peruano, ¿no? Y Tae Konomiya, mexicana de origen japonés, en el cual la exposición gira en torno a su vinculación con Japón plasmada a través de las imágenes, del acercamiento muy personal que cada uno tiene con su ascendencia japonesa, su crianza en América Latina, y cómo se intersecta estas conexiones a través de un retorno de scouting fotográfico que se hizo en Tokio, en el cual en un mes tuvieron que hacer un registro de un proyecto visual que retratara la manera en que ellos se conectan con esta doble pertenencia, ¿no? Entonces está muy interesante, lo va a pasar con Carla. Ahorita hay un site en la que lleva un recorrido virtual de estos 3 fotógrafos, pero bueno, la exposición presencial va a tener un giro diferente, ¿no? Un giro, una relectura de la obra, también es una obra más extensa de la que está en el site, pero permite aproximarse a estas miradas, ¿no? Y otro de los proyectos es, en el caso de México, no hay una producción audiovisual que retrate a los mexicanos de origen japonés. Recién hay uno que recomiendo mucho ver, que se llama Obatsan, que es la historia de una mujer que migra a México como novia por carta, que bueno, fue una dinámica muy particular de las migraciones japonesas, pero no hay una historia que retrate el caso de los mexicanos de origen japonés. Y actualmente con una cineasta que se llama Sumi García Hirata, estamos desarrollando un largometraje al respecto. Todavía falta mucho para que se produzca, ¿no? Es un largometraje de IMCINE y pues bueno, la intención es también problematizar esta América Latina en su diversidad a través de distintos recursos, ¿no? No solamente la producción de textos académica que nos sirva a nosotros, sino también expandir esa mirada hacia sectores más amplios, otros lenguajes, otros mecanismos, como puede ser el museo, una exposición, el cine y muchos otros que son infinitos, ¿no?
Y pues yo cerraría con eso. Muchas gracias de nuevo, Carla, a todas, a todos. Les voy a pasar con Carla algunos materiales, estos dos cortitos que son 20 minutos cada uno, por si les gustan ver, y el link al site de Nippon América, y pues cualquier cosa, está mi correo, me pueden escribir con toda la confianza del mundo, y pues de nuevo gracias por su lectura, su escucha y el diálogo. Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos entonces. Hasta la próxima. Que estés muy bien. Mucha suerte en todo, Dail. Y nosotras nos reuniremos el próximo jueves para seguir adelante. Adiós. Gracias. Chao, chao. Bye, bye.